En el vídeo de hoy vamos a hablar de cómo orar con los salmos. No es nada difícil ni nada muy diferente de lo que hemos hablado hasta ahora, es parte de la palabra de Dios y por tanto seguimos las mismas reglas que cuando hemos hablado de orar con la escritura, de orar con la contemplación, haciendo una composición del lugar, y también de la oración vocal, que también hemos hecho un vídeo sobre eso. Sigue un poco la misma dinámica, no tiene por qué ser más difícil. ¿Qué tienen de peculiar entonces los salmos? Para que hagamos un vídeo sobre los salmos. Los salmos son oraciones ya hechas que tienen la mayoría un ritmo de canción o de poema. Es como el cancionero oficial del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Muchas de los salmos son canciones que cantaban pues muy especialmente cuando iban a Jerusalén. A Jerusalén se iba al menos una vez al año para la celebración de la Pascua. Había otras 5 fiestas a las que también se recomendaba ir. Entonces, durante el año había bastantes peregrinaciones a Jerusalén. Israel no es un país demasiado grande, desde el norte y desde el sur se iba a Jerusalén caminando y se hacía principalmente en caravanas para no pasar el peligro de los salteadores en los caminos. Y pues yendo en grupo, como cuando nosotros hacemos una peregrinación, que vas al Camino de Santiago o la peregrinación al Rocío, ¿no? O sea, una cosa así, podían ser canciones como son las canciones rocieras para nosotros. Canciones que iban cantando, por ejemplo, algunas son muy conocidas, porque las repetimos como salmo responsorial en la misa y tienen también su canción ya hecha para la liturgia, aquel salmo de qué alegría cuando me dijeron, y todos sabéis cómo sigue, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Eso se cantaba desde el Monte de los Olivos, cuando ya veían Jerusalén, como los que hayáis hecho el Camino de Santiago por el camino francés, desde el Monte del Gozo que ya se ve Santiago, pues desde el Monte de los Olivos ya se veía Jerusalén, y entonces cantaban esto, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están mis pies aquí pisando tus umbrales, la ciudad santa, Jerusalén. Bueno, pues eran cantos, eran canciones, algunos no tanto, pero tienen casi toda una forma más bien poética, ¿no? Una estructura poética de frases que se repiten. ¿Qué nos ayuda a adorar con los salmos? Que podemos hacer una oración muy sencilla, aprendiéndolos o leyéndolos como si fueran una poesía. Entonces, para orar con un salmo, la primera recomendación, seguir los pasos de la oración previa que hemos dicho en todos los vídeos. Ponerse en presencia del Señor, buscar un lugar tranquilo y relajado, hacer silencio, buscar una postura cómoda, relajar el cuerpo a través de la respiración y comenzar pidiendo el Espíritu para poder orar, para que sea el Espíritu, como dice la carta a los Romanos, el que ore dentro de nosotros con esos gemidos inefables que le llaman a Dios, Papá, Abba. Bueno, una vez que hemos hecho esto, podemos coger el salmo, el que queráis. Hay unos más bonitos, otros más densos, hay unos muy largos, hay otros cortitos. Yo os propongo, por ejemplo, como un ejemplo, ¿no? El Salmo 130. Es cortito y para una situación de necesidad, de angustia, de que te encuentras mal y que no sabes cómo por dónde empezar la oración, pues te puede servir. Lo vamos leyendo. Y dice, desde lo hondo a ti grito, Señor. Dueño mío, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a mi petición de gracia. Si llevas cuenta, Señor, de los delitos, ¿quién podrá resistir? Pero el perdón es cosa tuya, y así te hace respetar. Aguardo al Señor, lo aguarda mi alma, esperando su palabra. Mi alma a mi dueño más que el centinela a la aurora. Espera Israel en el Señor como el centinela a la aurora, que la misericordia es cosa del Señor y es generoso redimiendo. Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Bueno, es un salmo de súplica. Desde lo hondo te grito, Señor, Señor, por favor, escucha mi voz. Cuando uno siente que no es escuchado. Lo primero, leerlo, y leerlo en voz alta, así, despacio, como lo he leído yo, fijándose en las palabras que dice, y después, quizá, ir leyéndolo poquito a poco, muy poquito a poco, saboreando cada palabra. Y esa frase que más te suene, que más te resuene por dentro, que más te guste o con la que te sientas más identificado, igual que hacíamos con la oración vocal, repítela varias veces. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Señor, escucha mi voz. Señor, escucha mi voz. Te espero como el centinela a la aurora, como el que está deseando que acabe la guardia, como el que está deseando que acabe la hora de trabajo, como el que está deseando, Señor, deseo oír tu voz. Y decírselo así, sencillamente, ¿no?
hay una oración que me gusta mucho, que solemos hacer con los jóvenes en las convivencias y tal, cuando los jóvenes están más despistados y no saben demasiado orar, hacemos una oración que llamamos la oración del pobre, seguramente la habéis hecho más de una vez. Y es coger una canción, cantar una canción y después que cada uno repita una frase o una palabra de la canción que le haya gustado más. Le llamamos así oración del pobre, como es, o sea, no tienes ni palabras para orar, pobrecito mío, cógelas de la canción, usa alguna. Bueno, pues esto va en la misma onda, es, cogemos una oración del pueblo de Israel, una oración de las que hacía Jesús. Estos salmos Jesús los conocía y oraba con ellos a su Padre Dios. Nos damos cuenta que estamos haciendo la misma oración que Jesús y nos dirigimos al Padre Dios, pidiéndole lo mismo que le pedía a Jesús cuando rezaba estos salmos. Y vamos saboreando poco a poco y lo vamos repitiendo. Y nos quedamos con la palabra que más nos guste, que más nos llene o que más nos diga algo en ese momento. Un segundo paso sería repasar situaciones de mi vida en las cuales yo me siento como el salmista. Yo me siento gritando desde lo hondo, yo me siento pidiendo al Señor que me escuche, deseando el encuentro con Él como el centinela a la aurora. Voy repasando esos momentos y cuando me doy cuenta de que me identifico con el salmista, me apropio de esas palabras y a partir de ahí nos vamos al punto de siempre, al coloquio, al diálogo, a hablar con Jesús. Bueno, Señor, pues entonces, y ya le hablas de tu situación de la que estás hoy, ¿no? Traer a memoria situaciones en las que hemos vivido y mirar sobre todo cómo Dios cumple su palabra. No tienen por qué ser situaciones de necesidad, ¿no? Hemos cogido el Salmo 130, si coges el siguiente, 131, es de los más cortitos, solo tiene 3 versículos y a mí es de los que más me gustan. Dice, Señor, mi corazón no es ambicioso ni mis ojos altaneros, no persigo grandezas ni maravillas que me superan. Juro que allano y aquieto mi deseo como un niño en brazos de su madre, como a un niño sostengo mi deseo. Espero Israel en el Señor, ahora y por siempre. Me vale, o sea, son 3 versículos, son 7, 8 frases. Señor, mi corazón no es ambicioso, mis ojos no son orgullosos, no son altaneros. No pretendo nada demasiado grande, solo quiero quedarme como un niño en tus brazos. Reconocer mi humildad y ponerme en tus brazos. Y este es muy fácil de memorizar, por ejemplo, ¿no? Lo puedes repetir varias veces hasta que se te quede. Este lo memorizas rápido y lo puedes decir en cantidad de ocasiones. Orar con el salmo, repitiendo y gustando las palabras. Hay algunos salmos muy largos que tienen partes como repetidas, ¿no? Hay uno que va contando toda la historia de Israel y a cada frase que dice, porque es eterna su misericordia, porque es eterna su misericordia. Y te sirve como una letanía, como cuando rezas el rosario. Por tanto, la oración con los salmos, una oración muy, muy sencilla, que es una oración muy, vamos a llamarla así, de pobre, de coger las frases de otro, de repetirlas y de hacerlo de esta manera. Lo podemos hacer también con una canción. Hay muchas canciones, canciones religiosas, canciones de adoración, canciones que usamos a veces en la misa y que muchas tienen que ver con esto. Pienso en un salmo muy conocido como es el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. Anda que no hay canciones con esa letra, ¿no? Bueno, pues lo mismo. Empiezo cantando y cuando canto me puedo poner el audio, ¿no? Para ayudarme, o si sé cantar yo solo, estoy solo tranquilamente. El que sepa tocar algún instrumento, pues a mí me ayuda, ¿no? Yo suelo empezar la oración con la guitarra. Toco muy mal, pero las 3 canciones que me sé me ayudan a empezar a orar. Bueno, pues el Señor es mi pastor, nada me falta. Y voy cantando, dejando que algún estribillo, que alguna frase la pueda repetir. Y a veces me quedo en eso, en repetir la frase, hasta que la voy saboreando y se convierte en una oración nuevamente de pobre. Esta es la única frase que tengo, Señor, para decirte hoy. Y con esta frase me voy quedando en adoración, en reconocimiento de que tú estás ahí. Cuando hacemos una adoración al Santísimo, a veces nos quedamos en silencio, mirando la custodia y uno no sabe muy bien qué hacer. Bueno, pues los salmos son una oración muy buena, igual que las canciones, para adorar y repetirle una palabra. Tú eres grande, Señor, tú eres mi Dios, yo te busco, mi alma tiene sed de ti. Frases ya hechas hasta que
nos quedamos contemplando y solamente mirándonos como se miran dos enamorados, cara a cara, que empiezan diciéndose cosas y luego ya basta con la mirada. Ese es el punto al que tenemos que llegar. Pedirle al Señor la gracia de saborear con los salmos, quedarnos con una frase y al final que todo eso nos lleve a unas miradas que fomenten ese diálogo, ese coloquio, ese decirle a Jesús qué es lo que quieres decirle y poder escuchar de Él cuál es su palabra de vuelta.